Hoy vamos a meternos de lleno en las tripas de la maquinaria que hace funcionar al Estado español. Y para entenderla vamos a usar su manual de instrucciones, nada menos que la Constitución de 1978. Nos vamos a centrar en tres engranajes que son clave: el gobierno, su relación, a veces tensa con el Parlamento, y por supuesto el Poder Judicial. A ver, ¿nos hemos parado a pensar alguna vez en esto? ¿Cómo se llega exactamente a ser presidente o presidenta del gobierno? Una vez en el cargo, ¿hay alguna forma de controlar su poder? Y quizá lo más importante, ¿quién es el árbitro final que se asegura de que se cumplan las reglas del juego? Pues hoy vamos a intentar responder a todo esto. Esta va a ser nuestra hoja de ruta. Es sencilla. Empezamos por el motor, que es el gobierno. Después veremos cómo se relaciona con el Parlamento. Analizaremos los frenos de emergencia para situaciones de crisis, conoceremos al árbitro, el Poder Judicial, y acabaremos reflexionando sobre cómo se mantiene el equilibrio de todo el sistema. ¡Vamos allá! Muy bien, pues nos metemos de cabeza en la primera parte. El título cuarto de la Constitución nos presenta al Gobierno, que, para seguir con nuestra metáfora, podríamos decir que es el motor que pone en marcha al Estado. El artículo 97, fíjate, lo deja clarísimo. El gobierno es básicamente la sala de mandos. No solo se encarga del día a día de la administración, sino que marca el rumbo del país, tanto dentro de nuestras fronteras como fuera, y además dirige la defensa. Es, en resumen, la máxima expresión del poder ejecutivo. ¿Y quién forma parte de este motor? Pues el artículo 98 nos lo detalla. A la cabeza de todo, la figura del presidente, que es quien dirige y coordina a todo el equipo. Luego están los vicepresidentes, que puede haberlos o no, y por supuesto los ministros, cada uno al frente de su área. Como vemos, una estructura muy jerárquica con el presidente como pieza central. Ahora viene lo interesante, ¿cómo se pone en marcha este motor? El artículo 99 nos dibuja un proceso muy definido. Después de unas elecciones, el rey, tras hablar con los partidos, propone un candidato. Esta persona tiene que ir al Congreso, soltar su discurso, presentar su programa y pedir la confianza de la Cámara. Para salir elegido a la primera necesita mayoría absoluta. Si no la consigue, no pasa nada. 48 horas después tiene otra oportunidad y ahí ya le vale con mayoría simple. ¿Y qué pasa si en 2 meses nadie consigue esa confianza? Pues vuelta a la casilla de salida. Se convocan nuevas elecciones. Claro, un motor tan potente no puede funcionar por libre, sin control, y aquí es donde entra en juego el título quinto, que es el que regula las relaciones entre el gobierno y las Cortes Generales, o sea, el Parlamento. Este es el engranaje fundamental para el equilibrio de poderes. Y este es el principio que lo sostiene todo, recogido en el artículo 108. El gobierno no está en una burbuja, tiene que rendir cuentas de todo lo que hace. Y ojo, lo hace como un bloque, solidariamente ante el Congreso, que al final es donde está la representación directa de la gente. La palabra clave aquí es responsabilidad. Y esa responsabilidad se hace real a través de dos herramientas muy potentes. Por un lado, la cuestión de confianza. Es el propio presidente quien la plantea para ver si sigue teniendo apoyos. Y por otro, la moción de censura, que es la herramienta que tiene el Congreso para quitarle esa confianza. Pero ojo a la diferencia. La moción de censura no es solo para echar a un gobierno. Obliga a las que la proponen a presentar un candidato alternativo. Es una moción, como se suele decir, constructiva. El quid de la cuestión es este, tal y como lo deja claro el artículo 114. El resultado de cualquiera de estos dos mecanismos es drástico, es directo. Si el Congreso te retira la confianza, da igual cómo, el gobierno está obligado a presentar su dimisión al rey. No hay más, se acabó. Pero a ver, ¿qué pasa cuando la normalidad se rompe por una crisis muy grave? La Constitución, también en su título quinto, contempla unos frenos de emergencia. Son los famosos estados de alarma, de excepción y de sitio. El artículo 116 los regula con mucho detalle. Y es súper importante entender que no son lo mismo. El estado de alarma, que nos suena mucho por la crisis sanitaria, lo declara el gobierno para cosas como pandemias o grandes desabastecimientos. El de excepción ya es un paso más allá. Necesita permiso del Congreso y se usa para alteraciones graves del orden público. Y el de sitio, bueno, ese es el más grave de todos. Solo puede declararlo el Congreso por mayoría absoluta y es para casos de insurrección o una amenaza directa a la soberanía del país. Y aquí viene una protección democrática fundamental. Durante cualquiera de estos estados excepcionales, el poder de control del Parlamento se mantiene intacto. El artículo 116.5 lo prohíbe de forma tajante. El Congreso no se puede disolver. Los contrapesos tienen que seguir funcionando, sobre todo en los momentos más delicados. Vale, ya tenemos el motor y los engranajes de control. ¿Qué nos falta? Pues una pieza que es esencial: el árbitro. El título sexto nos presenta al Poder Judicial, que es el encargado de asegurarse de que todo el mundo, incluido el propio Estado, cumple la ley.
Este fragmento del artículo 117 es la declaración de principios del Poder Judicial. La justicia viene del pueblo, sí, pero la administran profesionales. Profesionales que son independientes, que no se les puede quitar de en medio así como así, que son responsables de sus actos y que solo deben obediencia a la ley. Nada más. Esta independencia es la piedra angular de todo el sistema judicial. Y esa independencia se apoya en otros principios que son clave. Unidad jurisdiccional significa que hay un solo poder judicial para todo el país. Además, sus sentencias hay que cumplirlas sí o sí, las actuaciones son públicas para que haya transparencia y las decisiones, las sentencias, siempre tienen que estar razonadas. Se prohíben los tribunales creados para un caso concreto, los tribunales de excepción, y si la justicia se equivoca, el Estado tiene que responder por ese error. Y la pregunta del millón, ¿quién gobierna a los jueces? Pues para eso está el Consejo General del Poder Judicial. Su composición, que la define el artículo 122, es un equilibrio bastante complejo. 12 de sus 20 miembros salen de entre los propios jueces y magistrados, pero los otros 8 son juristas elegidos por el Parlamento. Esta fórmula, que se diseñó para conectar los poderes del Estado, es, como bien sabemos, el centro de muchísimos debates políticos sobre la independencia judicial. Bueno, pues hemos visto ya todas las piezas principales. Ahora lo que toca es dar un paso atrás para ver la foto completa, para ver cómo funciona toda esta maquinaria en su conjunto. Lo que hemos estado viendo, siguiendo los títulos cuarto, quinto y sexto de la Constitución, no es otra cosa que un sistema de pesos y contrapesos. El gobierno empuja, el Parlamento controla y vigila, y el Poder Judicial se asegura de que nadie se salga de las líneas marcadas por la ley. Ningún poder es absoluto, todos están limitados y vigilados por los otros. Es un baile constante. Y todo esto, claro, nos lleva a una reflexión final. La Constitución, sobre el papel, diseña una maquinaria muy precisa. Pero la gran pregunta es, ¿cómo conseguimos que ese delicado equilibrio se mantenga en la práctica, en el día a día? ¿Qué cultura democrática hace falta para que todos esos engranajes funcionen como deben y no se gripen? Pues esa es una pregunta que seguramente sigue abierta. Gracias por habernos acompañado en este análisis.